Primero, pues, aprovechar este día tan especial, pues, para felicitar a todos los padres, incluyéndolos a ustedes y a mí, el amigo Pelegrín, extensivo a su padre, don Vincho, una persona con quien me unen lazos de afectos desde que estaba, pues, en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Cuando me correspondió en algún momento, pues, ser contraparte del Estado Dominicano para evaluar los temas de gobierno abierto, pues hubo un trabajo muy fluido y recordamos siempre con mucho afecto y aprovechamos este día para nuestras felicidades a don Vincho, bueno, y a todos los padres, claro, desde este espacio. Es decir que sí, que ya en la República Dominicana tenemos una ley de extinción de dominio, la 340-22, y que la misma pues tiene un año de vacation legis, o lo que es vacaciones judiciales, que normalmente se prevén en códigos porque eventualmente hay que ir preparando las estructuras, las instancias, y por qué no la capacitación técnica de los operadores que van a trabajar este aspecto tan especializado como lo es este instituto. La ley 8701 creo que tuvo 3 años. 3 años, sí, porque ya era el tema de instaurar, de iniciar un sistema, el Código Penal, los códigos, el Código Procesal Penal en su oportunidad, 1 o 2 años. Bueno, pues ahora se está planteando un año que tal vez pudo haber sido menor tiempo porque pudiera ser hasta innecesario, porque no se ha previsto en la República Dominicana dentro del esquema de esta ley lo que sería una jurisdicción especializada para los juicios de extinción de dominio, como está en los países donde hoy aparece, que hay que decir que son pocos, apenas Colombia, que si se quiere es el primero que llega a esto, en el 1995-96, su primer ley, y que con ello pues reivindican, porque precisamente responde a eso, en beneficio del Estado, una cantidad apreciable de bienes que habían quedado en un limbo por la situación especial de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, y esos bienes pues fueron de los primeros casos que encontró Colombia, que ya desde 1989 estaban en el aire y que ya en el 96 pues son reivindicados, son integrados ya a partir de la ley de extinción de dominio. En el caso de Colombia, posteriormente pues continuaron trabajando, y en la actualidad pues ya hay en Colombia lo que es un código de extinción de dominio imbuido en esta última parte en lo que es la ley modelo, la ley tipo que ha presentado Naciones Unidas a través de su oficina de la droga y el delito, el UNOC, y de unos 47 artículos hay una ley modélica que es la que aparece ya en el Grupo de Acción Financiera, que es la que moviliza todo el tema referente y sostenido a lavado de activos. Hay también el GAFI-LA, que se han segmentado, y que es el GAFI del Caribe, que le da seguimiento a los temas de lavado de activos. Hay que decir que este Grupo de Acción Financiera Internacional ha venido desarrollando, ha venido concretando lo que es ir sorteando y ganando ese espacio en los temas referidos a unas 40 recomendaciones. En un momento eran 40 inicialmente, después 49 para integrar la parte del terrorismo con lo que fuera pues en el 2001 la Torre Gemela, y ya se ha quedado en 40 recomendaciones, y dentro de estas 40 recomendaciones se ha hecho mandatorio el que el Estado Dominicano pues tenga que tener en su legislación lo relativo a la extinción de dominio. Algo que fue previsto, que fue pedido, yo participé a través de Adriano Sánchez Rojas, que nos convocó en aquel entonces como sociedad civil para lo que fuera el conocimiento de la ley de lavado de activos, y ese era uno de los pedimentos dentro de las 40 recomendaciones. Y yo dije, bueno, pero no hay necesidad, porque la Constitución, en el artículo 51, en sus numerales, fundamentalmente el numeral 6, pues prevé y está en nuestra legislación. Que le falta desarrollo sería otro tema, pero desde hace mucho tiempo, fundamentalmente Domínguez Brito es el que viene trabajando, es el que venía pues planteando este tema, que reitero, está en México, en Ecuador, Costa Rica ya en fase de implementación, pero con base sólida ya en México, Colombia, que es el principal, Honduras, Guatemala, El Salvador, Perú, y en el caso de Argentina, que se ha hecho a través de un decreto. Pues esta ley lo que persigue, lo que busca es precisamente, al margen de lo que es la temática penal, un juicio in rem, o sea, un juicio sobre los bienes. O sea, lo que se siente en el banquillo de los acusados en esta ley es el bien, es la propiedad.
Y por eso, extinción de dominio es la muerte del derecho de propiedad y evidentemente que una limitación a este derecho que inicialmente, bajo esta limitación en el contexto constitucional, pues estaba, como decía Pelegrín, orientado a la gran criminalidad. Y es lo mismo extensión de dominio que extensión de la propiedad. No, porque no sería extensión sería extinción de dominio y lo que sería expropiación en este caso expropiación por el tema de utilidad pública, que son de dominio las y propiedad es el mismo extinción concepto. Sí, el dominio en otros lugares, en Perú, por ejemplo, le llaman pérdida del dominio. En el contexto que está planteado, dominio es en relación al derecho de propiedad como derecho fundamental, y en la ley modelo, pues el preámbulo que tienen la gente de Naciones Unidas, que tiene unos 47 artículos. Esta vamos a ver que tiene 107. O sea que hay un trabajo mucho más amplio, si se quiere, de ir concertando una especie de Frankenstein, que es algo que lamentablemente no tiene nuestro Congreso acostumbrado en muchos casos, y por eso pues aparecen tantas cosas que empiezan a preocuparnos. Pues lo cierto es, y hay que ver esta característica, esto es una ley o es un procedimiento de naturaleza civil más que penal, pero por el componente investigativo, pues se la dan a la jurisdicción penal. Por eso aquí no hay y por eso decimos nosotros que no era necesario el que se considerara pues tanto tiempo, el año de vacaciones judiciales, diferirlo para lo que era su entrada en vigencia. ¿Has tenido el café ya? Todavía. Ay, Dios mío, mira. Bien, entonces no había la necesidad del año, porque precisamente esta ley no va a contar con jueces especializados, sino que son las cortes de apelación y un juez de los mismos de corte de apelación que se van a encargar. O sea, hay unos 11 departamentos judiciales y esas 11 cortes de apelación son quienes tendrán a su cargo pues el tema de la extinción de dominio. Entonces, es un juicio que se le hace a los bienes, al margen de lo que es la condena penal. O sea, poco importa que haya o no condena penal o que se dé en uno o en otro sentido para que esto se pueda dar. Así que ojo con esto. Para que la gente entienda, aquí no se va a perseguir al ladrón, sino a los bienes. Con la agravante de que poco importa que a nivel penal se declare tu inocencia, de que tú pudieras eventualmente reivindicar, como creen algunos. No hay que reivindicar porque es un juicio a los bienes. ¿Qué es lo que pasa? En materia penal... No entendí bien. O que tú vienes y te quitan unos bienes, te extinguen unos bienes, el derecho de unos bienes, de una propiedad, por la materia de la extinción de dominio, y posteriormente en el ámbito penal declaran que tú eres inocente. Poco importa, porque es autónomo. Esos son de los aspectos que están planteando, y por eso aun cuando se le ha quitado la imprescriptibilidad, cuando se le ha quitado la irretroactividad, no importa. Esto va a abarcar todos los bienes habidos y por haber que en un momento puedan ser resultantes de lo que se ha dicho de la destinación. O sea, esto va a operar como una especie de delito continuo, que es en el momento. No importa que tú tengas una casa que la ha heredado. Si hicieron una reunión en esa casa para tratar algún tema de carácter delictivo, si ocuparon algún papel ahí, ya eso es suficiente. Pero si también te hicieron un juicio penal, no es un tema de 2 veces por la misma causa. Esto no es a la persona. Esto no tiene que ver con las garantías netamente constitucionales, los estándares altos que en materia probatoria se prevén o se consideran para lo que es el tema penal. Fíjese que en la parte penal se habla más allá de toda duda razonable. En extinción de dominio, porque no es la persona, no es más allá de toda duda razonable. Se usa el estándar civil, que es la prueba preponderante. Vamos a ver, por ejemplo, el caso icónico que hay y que te grafica de qué estamos hablando, O.J. Simpson. ¿Qué pasa? Que en la parte penal, por una prueba, una sola prueba, que un guante que la tomaron como fundamento, no le sirvió el guante a la hora de ser ese guante el fundamento casi de la acusación. Y eso fue suficiente para esas dudas razonables y que desechara el resto, el contenido de las demás pruebas, el jurado, y lo absorbiera. Pero cuando van a la parte civil, el mismo es condenado porque es la prueba preponderante, no ese estándar que se manifiesta o que se pide. ¿Qué pasa con la extinción de dominio? Nosotros entendemos que sí, que es un brazo armado para luchar de forma más efectiva en contra de la criminalidad organizada, para lo que debió haber estado organizada.
para los grandes crímenes, estamos hablando de lavado de activos a gran escala o con aquellos temas que estuvieran relacionados con la gran criminalidad, la corrupción política, narcotráfico, normalmente que es para lo que se ha previsto, pero aquí desbordamos esas capacidades porque estamos planteando en el artículo 6 no solamente un menú punitivo que alcanza casi el Código Penal. Como una profunda limpieza social en materia de bienes ilícitos. Pero además desproporcionado, porque reitero, la esencia de esto es reivindicar o recobrar o conseguir transferir la propiedad en beneficio del Estado. Es para esto que está este procedimiento. Pero ¿qué pasa? Que el menú punitivo que sirven, hay un sinnúmero de delitos que son generales, de leyes especiales que tú lo estás integrando ahí. No es solo el Código Penal con todo lo que está planteando, sino, por ejemplo, delitos medioambientales. Habrán algunos dentro de los medioambientales que perfectamente pudieran calificar para extinción de dominio, pero no todos, porque hay muchos que son de naturaleza privada. O sea, un delito de acción privada, donde usted me ha estafado y le estoy dando seguimiento, precisamente ese patrimonio estafado es lo que va a garantizar dentro del marco de lo que es la justicia restaurativa, el que yo pueda lograr eso. O sea, ¿qué tiene el Estado que participar o qué vela tiene el Estado en ese entierro de delitos financieros, de delitos medioambientales, de delitos tributarios, que es en muchos casos son temas de naturaleza privada que tiene el Estado, porque ni siquiera participa el Ministerio Público? ¿Cómo puede ser eso? Es una irracionalidad, es una desproporcionalidad. ¿Cómo puede ser eso objeto de extinción de dominio? Entonces yo creo que dentro de este año de vacaciones judiciales, pudiera el Tribunal Constitucional afinar algunos aspectos, porque lo importante es que ley, no porque vaya a resolver el tema de la criminalidad organizada, porque ese es un fenómeno social que como tal no es una ley, no son dos, no son tres leyes, son políticas públicas. De hecho, las leyes nunca han estado para sortear ni para resolver ningún problema en particular. Las leyes son disuasivos sociales, las leyes son respuestas sociales dentro de ese enfoque de la función de la pena y del mismo derecho penal. Entonces, fíjate que la ley no se activa antes de que haya sucedido la comisión del delito, se activa a partir de que se ha hecho. Entonces, no es ni siquiera un sentido ni un carácter preventivo que no sea más que la parte disuasiva. Hay entonces algunos elementos que evidentemente tienen que ser considerados, como lo sería la reducción de ese menú punitivo que tenemos en el artículo 6, pero también el tema de la cooperación internacional que aparece en el artículo 83 y siguiente, sobre todo en el artículo 85, relativo a lo que sería en el entorno de esta ley, a la homologación de sentencia del extranjero. Ya estaríamos rompiendo de nuevo con lo que es la esencia de la propia ley, que es reivindicar o que buscar, es recobrar en beneficio del Estado aquellos bienes de origen ilícito. Entonces ya no sería en el beneficio del Estado, sino que pueden otros países entonces participar. Te dice, bueno, en el caso de acuerdos y tratados internacionales, pero es que no hay acuerdos ni tratados internacionales en esta materia. Y si tú lo haces, puedes hacerlo sin tener que prever, que establecer un procedimiento donde en uno de los párrafos del mismo artículo 85 tú dices, bueno, en aquellos casos tampoco donde no hayan, en aquellos casos, aun cuando no hay tratados, si hay aspectos homólogos, se pudiera también entonces proceder a la extinción de dominio desde otro país hacia aquí. Eso yo creo que no le veo el sentido, porque tiene que darse ciertamente en un ambiente de reciprocidad, y no solo en un ambiente de reciprocidad, sino de la existencia de esa ley también en otros escenarios. Y es reiterado y es planteado que apenas está en menos de 10 países en el continente americano, en donde no hay pues esa tradición. Otro de los errores que también habrá que considerar es que esta ley, en ese extenso menú punitivo que plantea en el artículo 6, pues dice que por sicariato, pero eso es un tipo penal en blanco, porque no te desarrollan el sicariato, no existe, no hay el elemento legal de esa infracción, de ese tipo penal, no está considerado. El sicariato es una expresión doctrinal para tú definir un tipo de delincuencia, pero no está configurado como delito. Aquí tenemos el inconveniente de que el autor intelectual tampoco existe dentro de esa previsión legal de nuestro código, y como tal lo que se asimila es a un cómplice, porque no tenemos desarrollo. Hay la pretensión de que posteriormente eso se ha incorporado en el Código Penal que se ha discutido. De hecho, cuando se aprobó, en aquel entonces pues estaba considerado, pero no lo tenemos. Entonces, ¿cómo tú vas a meter un tipo penal en blanco? O sea, te has adelantado
al propósito y estaría integrando este vacío. Entonces no será la panacea, pero ciertamente servirá para, si se le da el uso adecuado, si se trata de un blindaje a nivel institucional, que es una de las aprensiones que tenía Pelegrín Castillo. Pero una pregunta o una preocupación de grandes sectores ha sido de si habiendo tantos representantes de gobiernos tan recientes que fueron y están siendo tipificados prácticamente a través de los de Coral, Caracol, Antipulpo, Medusa, como ocasionantes de la peor corrupción, saqueo, extracción de bienes del Estado, todo esto, y que esos mismos representantes ahora hayan estado todos de acuerdo. ¿No será que la ley perdió su capacidad de persecución? Porque esa gente, ¿cómo va a votar tan placenteramente? Y entonces declarar, bueno, por fin logramos una ley por consenso. ¿Cuándo se ha visto que los propios posibles y potencialmente afectados estarían de acuerdo? Hay una parte que es bueno explicar. Se discutió mucho el tema de la imprescriptibilidad y de igual forma de la irretroactividad de la ley. Hay que decir que es un tema que habrá que tasar, habrá que verificar bien bajo cuáles causales, circunstancias particulares se pudiera proyectar o alegar el tema de imprescriptibilidad o de irretroactividad de la ley, porque yo soy de lo que estima, de lo que entiende que no habría ningún bien ni ninguna fortuna que esté exento alrededor de esto. Fíjate que se había no creo que habrá ninguna. Fíjate que se había planteado, por eso va a depender del uso, el sentido, el desarrollo que pueda tener. Porque es una ley de procedimiento. El procedimiento es de aplicación inmediata, no es un instrumento que afecta o desafecta a nadie, sino que es un procedimiento, es una regla de juego. Tal vez pudieran estar salvaguardados en algún aspecto quienes están siendo procesados ahora y serán procesados durante el próximo año, sobre quienes pese ya un procedimiento, una medida de coerción, una medida cautelar. Eso no, tal vez serían los que no tendrían algún inconveniente. Lo que es la gente de Medusa, Coral, porque ya eso están inmersos en un proceso que pudiera eventualmente pues también incluir por la persecución civil ya lo que sería pues por parte del Estado el descomiso con carácter final y definitivo. Eso pudieran estar exentos. Pero como es un juicio que se da al tenor de cualquier aspecto que se haya desarrollado, aún aquellas sentencias que hay en otros tiempos, en otros años, o esos archivos que han hecho definitivos de muchos casos, si no hubo una persecución, si no hubo un seguimiento de la parte de los bienes, podrán eventualmente también entrar. Porque es, reitero, al margen y poco importa la culpabilidad en la parte penal donde el estándar es mayor. Porque precisamente se ha hecho con carácter autónomo para prever situaciones como esa, el que se muera una gente en el procedimiento. Por eso es que es en Colombia donde aparece. Y es con ocasión del tema de Pablo Escobar Gaviria. Quedan miles de millones de dólares de bienes que no hay. Muere ya, pues quedarían automáticamente limpios. O no tiene el Estado cómo lograr la titularidad de lo mismo de forma efectiva, eficiente, con la garantía y la seguridad jurídica que implica. Entonces, para esos casos debió tal vez haber sido considerado el tema de extinción de dominio. Un narcotraficante que hace negocio con Estados Unidos, que se va, después viene, reclama y todo. Entonces, para esos casos, perfectamente la extinción de dominio es importante. Y más aún cuando las estadísticas, por un tema de debido proceso de ley, tal vez ahí es que se estaría concretando o verificando lo que sería, a juicio de la persecución, sobre todo internacional, el tema del lavado de activos. Dicen, bueno, ha fracasado, porque de todas formas el lavado de activos, aun cuando tiene muchas discrecionalidades y facultades para las autoridades, pero como quiera, tiene que ceñirse profundamente a un debido proceso de ley y a un descomiso final, que es el que va a garantizar que puedas recobrar dinero. Y entonces las estadísticas te dicen que de los casos de corrupción ni siquiera el 1% se recobra. Esto va exponencialmente a sacar dinero. En caso de persecución ni siquiera el 1%. Las estadísticas
es fácil, solamente habría que ver los casos que han sido enjuiciados después de una vida, qué es lo que se ha logrado. Ni siquiera el 1% de lo que presuntamente está pues envuelto. Por eso es efectivo, es eficiente lo que están haciendo Jenny Berenice y Wilson Camacho y la procuradora, que es un esquema parecido al de los Estados Unidos, que es la parte del acuerdo, la delación premiada, porque hay un componente que se llama imputación objetiva, y si no emerge la posibilidad de que tú puedas demostrar eso, se te va a caer el caso, y entonces cuando cuentan con estos testigos, es entonces positivo, importante, el que vayan a descabezar y hacer lo que han hecho, sin precedente, un expediente el caso de Medusa, 12.274 páginas, es solo fruto de esas delaciones premiadas, que lo único que yo critico de esa parte, que lo han tomado como buque insignia, pero no han cumplido como país en un aspecto que trae consigo la Convención Interamericana contra la Corrupción, que los países se obligan a lo que sería el establecimiento de un mecanismo por ley de protección de testigos. Entonces eso no lo tenemos en República Dominicana, pese a que hay un esquema que se llama MESICI de la OEA, que le da seguimiento en varias rondas de verificación del cumplimiento de lo que es la convención. Ahora, una pregunta. Y eso no se ha hecho. Beneficiándonos de su gran cultura jurídica y la experiencia que indiscutiblemente tiene. De repente en el país no se perseguía la corrupción. Ahora se está persiguiendo. Saliendo de gobiernos que se hartaron la sociedad, y por eso la sociedad vota contra la corrupción y la impunidad y exige que se castigue. No debería entonces ampliarse el Ministerio Público, porque luce como anegado ahora, luce como incapaz de llevar al mismo tiempo tantos casos. Pero también hay otra cuestión. Aquí vino Embraer, la fabricante y vendedora de los super tucanos, y confesó que había sobornado con 5 millones. Vino Odebrecht y confesó que había también sobornado con 92 millones. Pero la estructura judicial es incapaz de detectar quiénes los recibieron. Entonces, tanto esfuerzo, tantos millones de pesos y dólares gastados en una gestión fiscal para llegar a nada. Bueno, ¿qué le espera a esto? Pudiéramos ver la ley como una especie de brazo armado hasta de geopolítica, porque ciertamente sería, aún con los abusos que pueda acarrear la misma, pero sería un muro de contención para estas democracias que cada vez están en mayor y mayor deterioro, porque estamos hablando de atacar lo que es la espina dorsal de cualquier organización criminal, que es precisamente y de la corrupción política, que son esos recursos que son lo que permiten pues cada vez darle menos y menos calidad a la democracia a la hora de la compra de votos y de imponerse. No el que más condiciones tiene, sino el que más dinero tiene. Entonces, por eso nosotros hemos suscrito, hemos sido abanderados, estuvimos promoviendo el que esta ley fuera aprobada, y por eso entendemos que debe mejorarse, que debe corregirse. Es la ley posible, no es la ley perfecta. Hemos planteado, tenemos la ventaja de que somos pues de los últimos países, de los 10 que están inmersos en todo este proceso, que hay una experiencia comparada importante. De hecho, nosotros como Fundación Justicia y Transparencia, entre el 12 y 17 de septiembre estaremos llevando un grupo a Colombia, con la Universidad de la Gran Colombia, para precisamente un estudio especializado, una estancia internacional de lo que sería extinción de dominio, que venimos preparando ya en algún momento, porque se requiere de ese instrumento, lo que hay que afinarlo, lo que hay que mejorarlo. Gracias a Dios que se ha salvaguardado lo que era la discusión base inicial, que pudieran los políticos hacerlo con su segunda intención, de si era orgánica o era una ley ordinaria. A todas luces es una ley
orgánica, no solamente por el componente de derecho fundamental, sino porque es una ley de procedimiento constitucional, porque es la afectación dentro de las garantías jurisdiccionales. Pero la al salir a unanimidad ya... A unanimidad, eso está salvaguardado y lo importante es que tenemos ley. Ya el Tribunal Constitucional podrá corregir, podrá mejorar algún aspecto que estime, que entienda, pero en modo alguno puede desecharla porque no hay un vicio insalvable. Procesal legislativo. Efectivamente, como fue el caso del código, a nosotros nos tocó como testigo de sección, radicamos un recurso de inconstitucionalidad en contra del Código Penal en aquel entonces, y antes de que fuera a entrar en vigencia, porque también tuvo un año de vacaciones judiciales, pues lo desecharon completo porque era un vicio insalvable. Tú sabes que el ABC de que cualquiera que esté en la Cámara es que es un sistema bicameral y que como tal todo lo que se haga tiene que guardar uniformidad en términos de aprobación o de refrendación de cualquier aspecto que se dé en una y en otra Cámara. Entonces, si tú me vas para un tema de capital político, como hizo el presidente Medina en aquel entonces, cogieron el tema del aborto, observaron, lo enviaron, pero lo devolvieron inmediatamente de la Cámara de Diputados porque no le interesaba en el fondo que eso tuviera ninguna efectividad ni vigencia, sino que fue un tema para capital político del momento, y entonces como el Senado no refrendó eso, hubo que llevarse ese código completo. No es lo que va a pasar con esta ley de extinción de dominio, que reiteramos será un brazo armado, pero hay que tener ojo con muchos de los aspectos que han sido considerados y que se le debe afinar, que se le debe mejorar. Por eso hay que felicitar, porque es una respuesta, no hay duda que es una respuesta a la gran criminalidad, y por eso digo categóricamente aquí que no es verdad que va a estar ningún bien exento. Son pocos los que estarán si se enmarcan dentro de un procedimiento como lo que se están dando ahora, Medusa y demás, donde participe también el seguimiento a los bienes, ya con un carácter en el ámbito de la responsabilidad civil, de perseguir indemnizaciones y demás. Eso tal vez serían los que pudieran estar exentos, porque es un procedimiento. Pero aún cualquiera que tenga hasta una sentencia firme, porque no es a él, la sentencia firme, lo que tú tienes es tuya, lo que no te pueden tocar a ti, pero a los bienes sí. Y por eso la esencia de la ley esta, que tiene de 47 artículos, que tiene las Naciones Unidas como modélica, precisamente habla de la imprescriptibilidad y habla de la irretroactividad, y permite que eso sea así, porque la esencia doctrinaria del desarrollo en el fondo guarda relación con ese contexto. Entonces poco importa que esa parte se haya quitado.